Juan capítulo 15. Pero entonces vemos acá cómo el Señor se identifica con el yo soy, con la esencia del ser. Yo soy la vid verdadera. Y aparte aclara, mi Padre es el que me cuida, es el labrador. Aleluya. ¿Cómo no tener confianza en un Jesús así? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, no, ¿entienden? No. Ya está el no, y aquí va a ser el no y después sí. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice la palabra, no lo digo yo, No me echen la culpa a mí, no estoy juzgando a nadie. Pero todo rama que en mí no lleva fruto, ojo, que en mí, en Jesús, como decían las hermanitas hoy, están aprendiendo bien, chicas, sigan adelante. No nosotros, en Jesús. Toda rama que en Jesús no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Así que guarda con el ay, ay, ay. ¿Estamos? Si hay algo que el Señor quiere quitarnos, a veces lo tenemos que sufrir. Dice, ¿para qué es esto? Ahí tiene un para qué. Para que Él lleve más fruto. Queremos servir al Señor, queremos dar fruto, queremos poder llevar personas al Señor. Está bien, uno quisiera que todo aquel que uno le hable esté sirviendo al Señor después. Pero bueno, no es así. No nos desanimemos. Nuestro trabajo es hablar. Hablar y mostrar también. Guarda, porque tenemos que ver el ejemplo, ¿no es cierto? Y dice, y después sigue diciendo Jesús, ya vosotros, a sus discípulos, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero recordemos que el mismo Juan al comienzo de su escrito dice que el verbo, ¿se acuerdan? Juan 1:1, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo, la palabra, Él era la palabra. O sea que estáis limpios, dice, por la palabra que yo he hablado, pero también 3 años y medio que se la estuvo mostrando. A pesar de todo eso, uno lo traicionó y otros lo negaron. No nos desanimemos. Como decía, el Señor está cerca siempre, y Pablo también lo decía, el Señor está cerca. Y no se refería a su segunda venida, se refería a que Él está rodeándonos con su amor, ¿no es cierto? Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y si, no sé si tienen tiempo, no estaba esto allí previsto, pero se los leo yo nomás en el capítulo 17, ¿se acuerdan la oración de Jesús? No cambies, vamos a seguir con esto, operador. Pero ahí en Juan 17, verso 23, dice, yo en ellos, dice Jesús, cuando estaba orando con el Padre, pidiéndole por sus discípulos y por lo que creerían en ellos, dice, yo en ellos y tú, papá, Dios, en mí. Miren qué unidad que había. Y él mismo decía en otras oportunidades, yo y el Padre una cosa somos. Por eso, hermanos, dice, acá permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, la rama, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. En otras palabras, si no fuiste cortado. ¿Estamos? Yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No nos escandalice este hecho de las repeticiones. Era muy común en la enseñanza de los rabíes en la antigüedad, inclusive, creo que inclusive hoy en día. Es la esencia de repetir a veces la que realmente tiende a que quede algo en nuestra mente cuando enseñamos algo, y Jesús lo hacía también. Verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Pero si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Ahí estamos, como las hermanas decían, en el orar. Pero siempre tenemos que estar en Él. Jamás a creer que las cosas ocurren por lo que uno es.
¿Y cuántas veces, como con toda sinceridad lo decía mi hermanita, cuántas veces nos ocurre eso, que negamos una palabra de oración a alguien por si las dudas, no nos queremos involucrar? Si no pasa nada, qué vergüenza. ¿Qué importa pasar vergüenza? Obedezcamos, hagamos lo que el Señor nos pide. Oremos. El resultado del Señor. Vamos, no es nuestro, así que no tenemos que estar pensando en esas cosas. Por eso dice, permaneciendo en Él, podemos pedir todo lo que queréis y os será hecho. A veces nos ocupamos más de esto. Sí, pedid y se os dará, dice la palabra. Pero olvidamos de que para pedir y que se nos dé, debemos estar en Cristo Jesús. Y dice el verso 8, en esto es glorificado mi Padre. Él nunca se despegaba del Padre, de Dios, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que en mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aclaremos una vez más, habla de gozo, no de alegría. La alegría es lo que nos produce, lo que nos rodea, lo que vemos, lo que podemos disfrutar nos da alegría. Pero el gozo del Señor surge de adentro hacia afuera y nosotros ojalá demos alegría a los otros que nos miran. Amén. Verso 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y si somos sinceros, hermanos queridos, tenemos que reconocer que en esto muchas veces como hijos o como siervos o como amigos o como sea del Señor o convertidos del Señor, a veces fallamos. ¿Cuántas veces hay broncas en nuestra vida? Eso el Señor no lo quiere. Y el apóstol decía clarito, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. Este es mi mandamiento, verso 12, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ya lo estaba anticipando Jesús, faltaban unos días para que Él lo hiciera. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Tremendo esto, tengámoslo presente, ya volveremos algo más sobre eso. Ya no os llamaré siervos, esclavos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo, dice Jesús, os elegí a vosotros. ¿Estamos conscientes de que estamos aquí porque el Señor nos eligió y nosotros hemos respondido a su llamado? ¿Sí? ¿Somos conscientes? ¿Están dudando? Algún amén de vez en cuando no viene mal. Siempre Noemí los defiende a ustedes. Dice, no están acostumbrados, Pero no importa. Y creo que me siguen, ¿no? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Nos ha puesto no solamente para disfrutar las cosas del Señor, para que nos dé alegría lo que otros hablan de su gozo, sino para que experimentemos este gozo y podamos dar alegría a otros llevando fruto. Fruto que no podemos estar catalogando nosotros si es de primera, de segunda o de tercera, eso queda en las manos de Dios. Pero a veces un vaso de agua dado en el nombre de Jesús rinde su efecto y algún alma se acerca al Señor, ¿no es cierto? Yo os he puesto, dice, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Amén. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, en la esencia, no recordemos que acá no vale tanto Jesús como nombre, sino en la esencia de lo que significa el nombre de Jesucristo, Salvador, sanador, etcétera, etcétera, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Miren que aún Jesús se hacía como quien dice un poco a un lado, y es obra de Dios lo que Él estaba haciendo y lo que Él nos pide que nosotros hagamos. Y vuelve a referirse, esto os mando que os améis unos a otros. Este proceso de poda realmente, este proceso de
que estaba hablando acá el Señor Jesucristo, realmente lo hace el Señor y espera cooperación de nosotros. Damos gracias a Dios que los que podan las vides, la planta no los esquiva. La planta está ahí. Pero nosotros somos distintos a la planta, ¿no? ¿O no? Perdone que me ría, pero lo digo por propia experiencia. Cuando nosotros por ahí tenemos alguna experiencia que vemos que el Señor nos va a sacar algo que nos gusta, medio que queremos esquivar el tijeretazo, hablando de tijera, hermano. No sé cómo la tijera de podar, digamos, ¿no? Entonces tengamos cuidado con esto. Porque la poda realmente es el medio de producir fruto, como nos dice acá el Señor. Cuando permitimos que cosas que molestan a la obra de Dios a través nuestro se produzcan. Gloria a Dios por estos retiros que se hacen y demás. Y guarda que acá hemos leído que estas cosas deben permanecer en nosotros. Esto también podríamos preguntárselo a cualquier médico. ¿Cuántas veces cuando necesitamos una operación también tratamos de esquivarla? ¿Y no hay otra forma de que esto desaparezca? ¿Tengo que operarme, doctor? Y es medio que esquivamos y a veces, yo siempre, ahora me río, pero en aquel entonces lo tomaba muy en serio. Cuando me operaron del pulmón, también yo quería esquivar la cosa. Y tenía tanta fe en el Señor de que todo iba a andar bien, que tomé un seguro bastante bien como para dejar bien a mi señora. Jesús, perdóname. Yo digo, ¿cuántas veces se ríe el Señor? Este tonto, mira lo que gastó en eso y no tenía necesidad de hacerlo. Pero así somos, ¿no? Yo digo por propia experiencia, ¿qué va a hacer? Entonces tengamos cuidado con esto. Y la operación también de problemas físicos ilustra esto también a veces. Qué bien que después nos sentimos cuando el mal sale de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y ya podemos andar, respirar bien, etcétera, etcétera. Entonces, sepamos que esto que el Señor hace en nosotros, estos tic-tic de poda, son para nuestros beneficios. Hay algunos principios establecidos en esta parábola y que tenemos que tenerlo en cuenta. Primero, que es inevitable esto. Si queremos dar fruto, estemos dispuestos a la poda. Porque si estamos unidos a la vid que es Cristo Jesús, vendrán problemas, vendrán cosas, seremos probados y ustedes ven allí clarito. Si no damos frutos, al horno, ¿sí? ¿Y el horno qué figura es? Creo que nadie está dudando. ¿Estamos? ¿Estamos? La figura del famoso infierno, que a algunos no les gusta que uno hable o que queremos evitar. No existe el infierno, dicen algunos. Llamémosle como lo llamemos, pero no vamos a estar con Dios. Y yo quiero estar con Dios cuando Él me llame. Si no da fruto, dice que viene el labrador, ¿quién es? Dios, y poda, la hace a un lado. Ahora, tengamos cuidado con esto, porque realmente a veces nos vamos en forma. O sea, en Mendoza se decía se fue en vicio. No sé si acá también usan ese término. Se fue en vicio esa rama. Y casi siempre la más hermosa. No sé si ustedes sabían eso. Los que saben, a las ramas que están floreciendo, no florecientes, bien verdes y con hojas bien lindas, porque no florecen, hojas bien lindas y parecen un adorno en la casa, se va en vicio, pero para Dios no la vamos a engañar. ¿Se acuerdan la parábola de la higuera? Estaba bien linda, no parecía que tenía higos. Parecía que tenía frutos, pero no tenía. Fue cortada. La rama que no lleva fruto, por más linda que aparezca. O sea que, y esto, no se me enojen, hermanos, porque más de una vez yo mismo lo he sentido a veces. Ese orgullo que uno tiene a veces de poder servir al Señor. Ay, soy presbítero de la ciudad de Córdoba, ahora me acuerdo de esa época, ¿no? Cosa de los títulos, como después uno ya no les hace falta nada, ¿no? Pero lógico, uno tiene que respetar las estructuras eclesiásticas. Pero está muy bien todo eso, pero que no se nos lleve
no se nos vaya los humos a la cabeza. ¿Estamos? Si se nos da el título, aleluya, tenemos que cumplir con lo que se nos da, pero tenemos que ver que lo que importa es la esencia, si estamos unidos a Cristo o no. Porque a veces por atender el titulaje, por atender la obra que se ve, ¿qué pasa? Baja la oración, baja la adoración, baja el estar a solas con Dios, baja el tratar bien a la familia. ¿Y cuántos predicadores famosos hasta han perdido sus hogares por estar ocupados en la obra? Hermanos, sepamos, todo es bueno, pero en su debida forma y dirigidos por el Señor y de común acuerdo con Él. Tengamos cuidado con esto, ¿no es cierto? Está diciendo que cuando estas podas hermosas van al fuego, salen humo también. Pero que no se nos suba el humo antes de ir al fuego, porque después vamos a parar allí. Entonces, si eres tratado realmente, si no eres tratado, te vas a ir en formato y no vas a ser de bendición. Y después uno se pregunta, ¿por qué, Señor? La culpa es nuestra, no es del Señor, ¿no es cierto? Por otro lado, también esta poda es inevitable. Nos gustaría entender por qué. Pero, ¿qué dice la palabra? En Proverbios 25:2, que es gloria de Dios, es encubrir un asunto. Y luego añade que para es honra del rey escudriñarlo. Puede ser honra nuestra querer ver las cosas y para eso tenemos la palabra, para eso tenemos la oración, para eso tenemos la comunión, el cuarto de guerra, como está la película esa y se la pueden ver, véanla. Es una película basada sobre la oración. Pero es gloria de Dios es encubrir un asunto. No le podemos andar diciendo, Señor, ¿por qué? A lo sumo, digamos, para que seamos más prácticos. Si el Señor nos podó, por algo es. Así que sepamos que esto es de parte del Señor y tenemos que aceptarlo, por fe. También revela la soberanía de Dios, justamente, porque cuándo y dónde y para qué, realmente Dios sabe y Él lo juzga necesario o no. En Isaías 43:13, ¿qué dice el profeta? Y tomando como Dios le había revelado, antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Dice el profeta. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que reconocer la soberanía de Dios también sobre nuestras vidas. En aquellos tiempos, siempre vuelvo a decir, el término Señor, era Kyrios, era el amo absoluto, derecho de vida o muerte. Hoy en día, Señor, es cualquier mateíto por ahí, ¿no es cierto? Pero tenemos que saber, ¿no es cierto?, que este tiempo el Señor era el Kyrio que gobernaba. No es un compañerito que le podemos palmear la espalda a Dios, y si no es que es un dictador, podríamos decir, pero un dictador benévolo. No es un caprichoso, así sabían decirme mis compañeras de trabajo en Fiat. Cuando les hablaba del Señor y vivir de acuerdo a la palabra de Dios, pero tu Dios es muy caprichoso, me comentaban. Pero gloria a Dios que Él no es caprichoso, sino que es justo. La justicia de Dios permanece para siempre. Es a menudo irreconocible también, porque a veces Dios comienza la poda, lo hace Él, pero utiliza medios que a veces lo utiliza el mismísimo demonio, al mismísimo diablo, al adversario. En el caso de Job es la figura tipo de esto. El diablo fue y pidió permiso a Dios para hacerle la prueba a Job. No hay tiempo de hablar todo lo de Job, les dejo de ver para la casa, lean los primeros 2 o 3 capítulos y los últimos 2 capítulos y van a tener toda la historia concentrada allí. Pero Dios también a veces tiene el diablo para hacer esas cosas, porque Él no puede hacer estas cosas que a veces hace el diablo y que nos ayudan a reconocer nuestro camino y volver realmente al verdadero camino. Un ejemplo de esto también es la iglesia primitiva, ¿se acuerdan? Ellos estaban ahí en Jerusalén y seguían en Jerusalén y estaban ahí abocados a la iglesia. Los diáconos eran llenos del Espíritu Santo, estaba todo muy lindo, pero no se expandían. Y Jesús había dado orden de Jerusalén primero, después en Judea.
después en Samaria y después hasta lo último de la tierra. Y ellos estaban allí, pasaron alrededor de 13 años que no salían de Jerusalén. ¿Qué tuvo que permitir Dios? La persecución, ¿se acuerdan? Con Esteban y todas estas cosas. Y de ahí empezaron a expandirse y de ahí después salió el famoso Saulo que se convirtió a través de la muerte de Esteban. O sea que todo esto el Señor lo hace, fue parte de la poda, el asunto de la persecución, ¿no es cierto? Todo esto tiene realmente un propósito, porque la poda no es que produce menos, quizás produzca menos uvas, pero de mejor sabor y tamaño. Por eso que a veces más no es mejor. Y si ustedes lo ven, a veces también pasa con las manzanas y estos otros frutos. Cuando el árbol está demasiado cargado, salen muy pequeñas, no han tenido fuerza para agrandarse, para hacer una linda manzana. Y gracias a Dios, porque a veces son esas las que dan de oferta. Pero nosotros queremos manzanas lindas para hacer para el Señor, es fruto bueno. Recortar un árbol dándole una figura. La verdad, si buscamos la figura del árbol, eso no es poda, es adornar el árbol, ¿no es cierto? Entonces la poda no tiene nada de hermoso realmente, a no ser el fruto más excelente como el Señor nos muestra aquí. Podemos cuidar, adornar, fertilizar la planta, lo que sea, pero en el caso de la vid sin poda no hay mejor fruto. También esto es una paradoja, porque así como el que se humilla, ¿se acuerdan? Será enaltecido, Mateo 23:12. Dice allí que el que se humilla va a ser enaltecido. Así Dios dice también que la rama que da fruto va a ser la que será podada. La otra es cortada entera y chao. Se la deja que se seca y va al fuego. Y da un lindo fuego, pero no da mucha brasa que digamos. Pero calienta un poco a lo sumo. Pero el Señor quiere fruto en nosotros. Por eso es que tenemos que decir y recordar que en el caso de nosotros, para dar un fruto permanente, más y más, realmente tenemos que aceptar el menos y menos, o sea, la poda en aquellas cosas que están de más en nuestra vida. No es el hecho de tener más cosas, sino más, ¿cómo podríamos decir? Ustedes saben la palabra, calidad, claro. La poda permite una mejor calidad, pero eso es lo que Pablo también nos dice en muchas de sus temas aparte, algunas cosas lo he mencionado. Él siempre pedía a Dios que nos diera sabiduría y entendimiento, sabiduría y conocimiento. ¿Estamos? ¿Se acuerdan que lo hemos tocado este tema? Pero algunos quizás no estaban. Sabiduría, la sofía, el noxis, el conocimiento, podemos saber mucho a veces, pero si no sabemos cómo utilizarlo, ¿sirve de algo? ¿Estamos? Yo puedo saber muchos términos qué sé yo, hablando de operaciones, de los que los médicos estudian, pero si no sé cómo utilizar todo eso que me enseñaron, por eso tenemos que también tomar conocimiento y por eso es que se los manda a ser residentes, a tener prácticas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Para ver la parte práctica, cómo utilizar lo que yo ahora sé. ¿Correcto esto? Entonces tenemos que tener cuidado en esto porque si hemos de querer más del Señor, tenemos que tener menos y menos de nosotros. Le hemos dicho al Señor, Señor, quiero que me uses. Y sentimos por ahí la tijerita. ¡Tac! ¡Ay! Gracias, Señor, quiero que me sigas usando. Pero, Señor, quiero servirte a fondo. ¡Tic, tic, tic! Hasta que uno queda empequeñecido y el Señor se va. No sé si me explico. No soy muy buen comediante, pero la meta de Dios en nosotros es abundancia. Lo reconocemos esto, abundancia de Dios en nosotros. No tenemos que dejar de pensar y reconocer que es dolorosa, ¿cierto? No da alegría ser recortado, pero da gozo interior. Y vamos a hacer lo que dijo el Señor, que ríos de agua viva correrán de nuestro interior. Quizás la rama de mejor forma es la que es realmente recortada, pero y psíquicamente tenemos que reconocer que todo cambio lo consideramos una pérdida. Yo me acuerdo a veces cuando pensaba que me sacaban medio pulmón, me hizo mal, parecía, uno se encariña con lo que es Dios propio, ¿no?
Y me sentía medio, gracias a Dios que bueno, no se ve de afuera. Pero para aquellos que han perdido algún miembro, pues sabemos que es difícil esto, ¿no es cierto? Y todo cambia a veces en nuestras vidas, produce una especie de pérdida y hasta nos puede causar enojo. Pero tenemos que reconocer que cuando el Señor cambia algo, yo di gracias a Dios por las operaciones que tengo, porque en el momento no las entendía. Quería ejercer fe, pero como les dije recién, tomaba mis precauciones, que de nada sirvieron. Pero después me di cuenta que el Señor con eso fortaleció mi vida y me utilizó en otras formas que de otra manera no hubiera sido posible. Así que gracias a Dios por lo que Él nos manda. Cuando Dios indica el cambio no será una pérdida para nosotros, sino tenemos que tomarlo como una ganancia. Porque si no lo vemos así, es que no hemos comprendido el actuar de Dios como lo presenta aquí esta parábola que el Señor Jesús nos dijo. Pablo dice en Filipenses 1:21 que el vivir, ¿se acuerdan? Es Cristo. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y no habla del morir, aunque muchos murieron totalmente, como Esteban y otros. Pero gracias a la muerte de Esteban nació Pablo. Se convirtió Pablo y fue algo que lo impactó de tal manera. Nunca Pablo dio un testimonio directo de que Esteban lo había bendecido, pero yo creo que hay que ser muy para que cuando estoy diciendo hace bien que maten a aquel y ese me dice perdona a los padres porque no, igual que Jesús, Esteban siguió a Jesús, no va a impactar en el corazón de Saulo. Y con el correr del tiempo sabemos que esto fue verdad. Vivir es Cristo y morir es ganancia. En Hebreos 12:1 nos dice allí realmente también una palabra muy linda que dice, despojémonos de todo peso, tenemos que despojarnos porque de hecho es un peso inútil, y del pecado que nos asedia. Tenemos que recordar que el pecado ahí viene, se acerca a nosotros y además pueden leerlo completo ustedes. Y luego en el versículo 11 dice también que es verdad, dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. Recuerden que la palabra justicia, la palabra de Dios, significa voluntad divina también. O sea, apacible de voluntad divina a los que en ella han sido ejercitados. Qué hermoso todas estas palabras que el Señor nos indica. En Mateo 7, 19 y 20, ahí está hablando también de frutos el Señor Jesucristo, pero más al comienzo de su ministerio. Y ustedes lo pueden leer completo allí, pero allí vemos que dice bien clarito ya desde el principio Jesús que por sus frutos los conoceréis, Por sus frutos los conoceréis. Entonces, sometámonos realmente al Señor con todo agradecimiento. Recordemos que ser inútil invita al desastre. Nadie dice amén, ¿no? Pero es la verdad, ¿no? Si nosotros no hacemos nada, por poco que sea, hermano, nadie se achique porque no puedo. Recordemos, algún día ya me está dando vuelta estas palabras no puedo y no puedo que están en las palabras de Dios, ¿no es cierto? Como hablaste tú recién ¿quién? ¿Fuiste vos? No, del que estaba esperando el movimiento del agua. ¿Fuiste vos? ¿De acuerdo? Cuando lo sanó, él le habló, Jesús le habló y sin embargo lo primero que le dijo el que estaba bien, no puedo y no tengo. Tenía a Jesús al lado y eso que era la falta de sabiduría y entendimiento. Nadie quizás antes le había hablado de Jesús, pero esto es un tema aparte, ¿no es cierto? Pero ojo que vuelvo a decir, ser inútil invita al desastre. Guarda con esto. Ahora, vemos en todo esto y en la palabra de Dios que hay una especie de crecimiento en las distintas cosas que el Señor nos muestra en su palabra. Creemos la palabra de Dios y somos arrepentidos. Aleluya, nos arrepentimos. ¿Bien? El Señor nos muestra nuestro pecado, muestra que no somos nada sin Él y decimos, Señor, perdónanos y acepto tu sacrificio en la cruz,
que me libraste de toda esta carga. Pedimos perdón y llegamos a ser salvos. ¿Vamos? Arrepentidos es una cosa y salvos es otra. ¿Cuántos arrepentidos que no han llegado a pedir perdón a Dios se quedan con el arrepentimiento, pero vuelven a caer en la misma? ¿O no? Y hasta nosotros mismos al principio. Arrepentidos, no convertidos, justamente lo dice Noemí, es cierto. Hay muchos arrepentidos no convertidos, pero si ese arrepentimiento nos lleva a pedir perdón a Cristo Jesús y sepamos que por su muerte nos limpia, somos salvos. Siendo salvos, escudriñamos las Escrituras y pasamos a ser discípulos. Discípulo significa el que aprende, el que está dependiendo de un maestro. Practicamos lo que aprendemos y pasamos a ser siervos del Señor, y siendo siervos hasta esclavos, porque el término bíblico de siervos es doble, que es el mismo de esclavitud, ¿no es cierto? Y si somos siervos, somos fieles, pasamos a ser amigos, como leímos acá, amigos de Jesús. Pero lo importante es que después de ser amigos, si seguimos realmente fieles en Cristo Jesús, vamos a poder vivir en Cristo, como acabamos de leer, y si estamos viviendo en Cristo, ¿qué es Cristo? ¿Quién fue Cristo? El Hijo de Dios. No sé si me lo vemos, yo lo veo clarito, no sé si ustedes, porque no estamos hablando de com, estamos hablando de em. Y acá dice bien clarito, yo soy la vid, el que permanece en mí, no conmigo. Así que si estamos en Cristo, que es el sumum de las cosas, pasamos a ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios, después en la iglesia cada cual tendrá su lugar, su función, su título, lo que sea, pero vuelvo a decir que no se nos suba el humo a la cabeza y podamos hacer la voluntad de Dios. Pero aunque no tengas título, siempre Dios puede utilizarte. Para esto necesitamos, como decían las chicas, el Espíritu Santo para que nos auxilie, sea nuestro ayudador. En Mateo 7 hay unos versículos allí, 24 al 27, que están los dos cimientos. Lo está poniendo así. Ve pasándolo porque yo lo voy a achicar un poco. Pero ustedes ven acá que dice, cualquiera en el 24, que me oye estas palabras y las hace. Y en el 26 dice, si llegaste o llegaron, no sé, pero allí dice que cualquiera que me oye estas palabras y no las hacen. Volvemos al principio, ¿no? Sí. ¿Se dan cuenta ustedes? Que al final, si miramos todo esto, estamos pensando en no o en sí. ¿Cuál es nuestra respuesta? No puedo estar ahí y a lo mejor no va. O acepto la palabra y la vivo y edifico mi casa sobre la peña que es Cristo Jesús, y el que está edificado sobre la peña en Cristo Jesús, aunque tocáramos fondo, como a veces decimos vulgarmente, ¿no es cierto? Ay, me están pasando de todas, estoy tocando fondo. El que está en Cristo Jesús, más abajo de la peña no pasa. Y de ahí la peña no toma fuerza como para salir a flote de nuevo. Pero el que está sobre la arena no tiene ese beneficio. Toca fondo y cada vez se hunde más. No sé si les ha pasado a ustedes cuando se bañan en la playa, que a veces tenemos que estar muy, qué lindo que está el mar, y nos ponemos con los pies en el agua y miramos así, cuando queremos acordar, el agua nos ha movido la arena de abajo y tenemos que buscar un poco más seguridad. Entonces la arena no sirve para mucho, salvo para edificar casas si se le pone cemento y se le hace una roca. Pero tenemos cuidado en esto, ¿no es cierto? Esa parábola es muy interesante y muy fresca. Y si vemos, hay unos versículos atrás, tenemos del 21 en adelante de Mateo 7, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y si seguimos leyendo, es espantoso lo que dice. Qué tremendo esto. Hermanos, ¿hay un sí o hay un no? ¿En cuál de estas categorías podemos decir que estás? ¿Te has arrepentido y estás volviendo a caer y volviendo a buscar las cosas del mundo?
¿Eres salvo ya por la sangre de Cristo Jesús? ¿Te has preparado para ser su discípulo? ¿Practicas la enseñanza y sos siervo? ¿Sos fiel en todo esto y vas a pasar a ser amigo de Dios y de Jesús? ¿O vivimos realmente en Cristo y somos sus hijos, los hijos de Dios? ¿En qué categoría estás? Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Amén.